Buenas noches, amigos. Un nuevo jueves de Extraños en la Noche, acá por la señal de Canal 2. Hoy, cupo femenino a full, el 100% del programa ocupada por mujeres destacadas. En el primer bloque nos va a acompañar la diputada nacional Gabriela Albornoz. Vamos a hablar de cuestiones que hacen a la campaña y vamos a tratar de descubrir un poco quién es Gabriela Albornoz, una diputada nacional que se caracterizó por su bajo perfil. Vamos a ver si es voluntario o involuntario. Y en el segundo bloque volvemos a los temas que nunca vamos a abandonar en este ciclo, que es el tema de la cultura. Y vamos a hablar de las esculturas de Lola Mora, ¿no? Tan cara a los sentimientos de toda la provincia de Jujuy. Y nos va a acompañar Valentina Millón, que es una de las personas que está a cargo de cuidar, preservar este patrimonio que tiene la provincia y que obviamente es un compromiso. No solamente el hecho de tenerlo, sino también el de preservarlo. Así que una brevísima pausa y ya está Gabriela Albornoz con nosotros. Es diputada nacional, integra el bloque de la Unión Cívica Radical, forma parte de la Comisión de Trabajo, nada más y nada menos, la Comisión de Salud, la Comisión de Adultos Mayores, comisiones, si lo podemos definir de alguna manera, comisiones sensibles, pero un muy bajo perfil. Gabriela Albornoz, muchísimas gracias por estar acá. No, muchas gracias a usted por la invitación. ¿Por qué el bajo perfil? Porque parte de mi forma de ser, nunca fue de un perfil muy alto. Cuando trabajaba en la municipalidad de San Salvador con Chuli Jorge, siempre mantuve un perfil bajo, pero lo cual no significa que no se trabaje, todo lo contrario, trabajas mucho, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y hoy, digamos, me toca este rol de diputada nacional que tiene las otras chicas, Gaby Burgo, Alejandra Martínez, tienen otro perfil totalmente distinto. Por algo cada una ocupa un lugar totalmente distinto, ¿Y ¿no? ensamblan bien el trabajo de las tres? Muy bien, por suerte tenemos muy buena comunicación, trabajamos en algunos temas que son comunes, por ejemplo, en la comisión de penal, que es presidenta Gabriela Burgos, en otras comisiones, en donde Alejandra Martínez, presidenta de familia, y yo que estoy como vicepresidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, que es un tema que se vincula con las dos comisiones. Entonces se trabaja siempre en forma conjunta, y si no, como no integramos todas las mismas comisiones, nos mantenemos informadas de lo que pasa en cada una de las comisiones. Ahora, una persona que como el caso suyo, que elige tener este bajo perfil, ¿cómo es llegar a semejante selva política que es el Congreso de la Nación, con 270 y pico de animales políticos ahí adentro? Y al principio fue difícil adaptarse, pero fue un gran desafío personal, de mucho crecimiento, de prepararme mucho, porque es, como decís, es una selva el Congreso. Entonces te vas preparando y te vas perfeccionando, porque tenés que representar bien a los jujeños, porque estamos representando a los jujeños en la Cámara de Diputados y no podemos dejar mal parada a la provincia. ¿Cuál es el rol que ocupa Jujuy hoy en el Congreso de la Nación? Y hoy Jujuy tiene un rol sumamente importante. Hoy, como te digo, somos tres mujeres, las tres encabezamos distintos tipos de comisiones, y son comisiones que son importantes y que tuvo temas que se bajaron al recinto, en los cuales tuvimos que ser miembros informantes, donde tiene hoy Jujuy está empoderado, ¿sí? No solamente en el Congreso, sino a nivel país. Hoy todo el mundo y toda la Argentina conoce a Jujuy. Diputado, ¿usted sabe que Mendoza alguna vez fue un ejemplo en el Congreso de la Nación? Sí. Alguna vez, hasta que llegó Celso Jaque a la provincia y destruyó todo lo que había. ¿Y por qué digo que era un ejemplo Mendoza en el Congreso? Porque tanto los diputados radicales como los diputados del justicialismo y los partidos, los gansos, como le dicen, el Partido Demócrata de Mendoza, funcionaban como bloque mendocino. Entonces, cada vez que había que avanzar sobre una ley, había que hablar con los mendocinos, independientemente del partido que integran. ¿Es una quimera pensar que alguna vez Jujuy va a trabajar como bloque, independientemente de los signos políticos? A ver, hoy Jujuy integramos un frente, ¿sí? El Frente Cambiemos.
que hoy Jujuy es importante hoy Jujuy, pero como vos decís, nosotros somos 3 diputadas por la Unión Cívica Radical, 1 del Frente Renovador y 2 del justicialismo. Hay en muchos temas que sí nos pudimos unir todos. ¿Cómo, por ejemplo? Por ejemplo, en el tema de la reparación histórica a los jubilados. Ahí nos unimos todos. Y hay en otros temas que no nos unimos, como ser la expulsión de debido. Claro, hay un diputado, el caso de Snope, que no fue y Tentor votó para que se quede. Votó negativo. Ahora, ¿qué le interesaba a Jujuy como provincia? ¿Sostener a un personaje como Devido o que Devido se vaya? A ver, a Jujuy está empapado del tema de la corrupción, porque vivimos la corrupción muy de cerca, ¿sí? Ahora, a nosotros ¿qué queríamos? Queríamos expulsarlo a Devido de la Cámara. ¿Por qué lo queríamos expulsar? No por un capricho, por una facultad que tiene el Congreso, ¿sí?, de expulsar a uno de los miembros por inhabilidad moral. Que no es una condena jurídica. Lo que nosotros juzgábamos es la responsabilidad política de Devido con respecto al pueblo que lo votó, ¿sí? La responsabilidad penal es totalmente ajena al Parlamento, porque eso se tienen que cargar los jueces, ¿sí? Nosotros juzgábamos la conducta que tenía Devido, porque es una persona que tiene más de 100 causas, más de 26 imputaciones, en las cuales de esas imputaciones tiene 5 procesamientos. No es una persona que sea moralmente digno de integrar la Cámara de Diputados. Era una decisión política del cuerpo. Era una decisión política. Ahora, cuando usted me lo nombra Devido, inmediatamente me acuerdo de la autopista Jujuy-Yala. Automáticamente me acuerdo de las 2000 casas que no aparecen de Milagro Salas. Automáticamente me acuerdo de la escuela El Piquete, o me acuerdo, por ejemplo, de la Escuela Técnica de La Quiaca. Todos fondos nacionales que llegaban de una u otra manera a través de Julio Devido, y a Jujuy no llegaba, o sea, se perdía en el camino, o el hospital, sin ir más lejos, la maternidad. Por eso te digo, la corrupción fue un eje muy duro, sobre todo para los jujeños, ¿sí? En donde teníamos una Milagro Salas, donde teníamos este gobierno paralelo, ¿sí? Entonces, uno de los objetivos que tuvo este gobierno es luchar contra la corrupción, y es lo que intentamos tanto en el Parlamento, ¿sí?, que no pudimos expulsarlo a Devido, pero es lo que está haciendo este gobierno, luchando contra la corrupción. Entonces, ¿por qué luchamos? Porque no es un capricho nuestro seguir luchando, que la corrupción es algo que nunca pasó en Jujuy, ¿sí? Nosotros sabemos lo que vivimos en Jujuy. La corrupción mató personas en Jujuy. Mató personas. A ver, de acuerdo al caso de Lorena Sánchez. Tanto en la provincia como también en Nación. Claro, a ver, Lorena Sánchez, una chica de 23 años de San Pedro, viene a la nueva maternidad que acababa de inaugurar Eduardo Fellner, y por todos los medios decían: señora mamá, venga a tener su niño acá. Llegó Lorena Sánchez a tener su familia ahí. No había anestesia, no había quirófano, no había laboratorio. Se complicó el parto y murió. ¿Y dónde estaba toda la plata que venía de Nación para el equipamiento de los hospitales, para los medicamentos de los hospitales? ¿Dónde está? Esa es la pregunta. ¿Se va a saber algún día dónde está? Y yo creo que este es un gran desafío que tiene la justicia, ¿no? Porque nosotros, como te digo, nosotros respetamos la división de poderes, ¿sí? Entonces, es la justicia, está en manos de la justicia que resuelva. Esperemos que sí. Ayer el presidente Macri, en su visita a la provincia, cuando le tocó hablar, y el gobernador Morales también a su turno, ambos pidieron a la justicia una sola cosa: celeridad. Le pidieron: señores jueces, por favor, muévanse. ¿Sí? Hay causas, a ver, Carlos Menem, recién ahora sale una sentencia después de 17 años. Sí. Ahora, desde el Congreso de la Nación, ¿qué se puede hacer
para que la justicia se active y empiece a moverse en otros términos. Y lo que pasa es que, como te dije, hay división de poderes, ¿sí? Nosotros tenemos el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Judicial tiene todas las herramientas para actuar rápidamente. Depende de los jueces seguir actuando. Sí, entiendo la división de poderes, pero el Congreso, ahí descansa la representatividad popular. Sí. Bien. Entonces, el Congreso de la Nación no tiene ninguna herramienta para decirle, señor juez González, por favor, muévase, y si no se mueve vamos a adoptar medidas. No digo que dicte sentencia, porque el Congreso no dicta sentencia, pero sí puede pedir celeridad. O sí puede, por ejemplo, modificar códigos procesales para que sean un poco más ágiles. Sí, eso sí, sí podemos. A ver, caso Milagro Salas lleva 2 años de incidentes en incidentes. En mi barrio le dicen chicanas a eso. Sí, son chicanas que se están usando. Pero también hay, digamos, la justicia tiene tiempos, ¿sí? Pero lo que podemos hacer desde el Congreso es sacar proyectos, leyes que acorten los plazos para que los jueces se puedan expedir. ¿Se van a mover en ese sentido el Congreso? Está dentro de uno de los ejes del Congreso de este año. ¿Cuáles serían las modificaciones para que estas causas se muevan con...? Lo que pasa es que previo a eso, sí, se tienen que presentar proyectos para la modificación del Código Procesal. En este momento, dentro de las comisiones en las cuales tendría que intervenir, digamos, porque para modificar un Código Procesal intervienen varias comisiones. No hay proyectos que tengan que ver con esta modificación de los plazos. ¿Todavía no? Todavía no. Pero se está trabajando por lo menos para presentarlo. Se está trabajando en proyectos. Ahora, diputada, ¿en qué cambió la provincia de Jujuy la llegada de Cambia Jujuy? Y cambió sobre todo, primero, y que no es menos importante, recuperamos la paz en la provincia, ¿sí? Recuperamos la paz, estamos devolviéndole la dignidad a la gente, estamos entregando viviendas a través de un sistema de demanda libre, es decir, que se acabó el clientismo o te doy una casa por pertenecer a un partido político o a una agrupación social. Hoy las personas son dueñas de sus propias casas. Estamos generando nuevos puestos de trabajo, genuinos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo esto va a venir con la ley de pymes, con la ley de emprendedores, y además vamos a generar más puestos de trabajo que vienen con la obra pública, con lo que se llama ahora empleo verde, que tiene que ver con todo lo que es el cuidado y la preservación del medio ambiente. Acá tengo algunas diferencias, ¿no? Cuando me hablan de Jujuy Verde, digo Jujuy Verde, pero no tanto. ¿Por qué? En la medida que esté el INSA, por ejemplo, haciendo el desastre ambiental que está haciendo, es verde, pero no tanto. Pero vamos a seguir trabajando para que Jujuy sea una provincia verde. Sí, bueno, pero hay primero que empecemos por el principio. Maestro, usted o hace las cosas bien o se va. Lo vamos a tener que tener en cuenta. Claro, o sea, simplemente se lee el contrato y se termina. Pero bueno, pasando a otra cuestión del Jujuy Verde. Las provincias, generalmente en el caso puntual de Jujuy, una provincia que depende exclusivamente de lo que pueda llegar en materia de coparticipación o de aporte del Tesoro Nacional de Balcarce 50, generalmente fueron provincias, si se quiere, hasta genuflexas con el gobierno nacional. Vamos al caso de Fender. Felder aplaudió la privatización de Acero Zapla. La aplaudió a rabiar y después aplaudió cualquier otra cosa que venía. ¿Cómo se hace para romper esa matriz? Sí, nosotros necesitamos la plata de Buenos Aires, pero también necesitamos plantarnos como provincia. Y en el Congreso de la Nación es donde más se nota eso, ¿no? Obviamente, pero a ver, desde el Congreso nosotros vamos a seguir apoyando aquellos proyectos que beneficien a los jujeños. ¿Hay alguno que no lo hayan apoyado? No. Por ahora no. Por ahora no. ¿Y la necesidad de hacer alguna modificación
a un original para decirle, a este lo vamos a modificar porque beneficia más a la provincia? Sí, sí. Eso se trabajó mucho el año pasado cuando estamos por aprobar el presupuesto. Nos hemos juntado con el presidente de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina, en donde ahí sí hemos hecho nuestras observaciones, por ejemplo, para el Parque Solar Cauchari, hemos hecho otras observaciones en el tema también de infraestructura. Entonces sí, nosotros cuando no estamos de acuerdo sí, en algún tema puntual y que vemos que pueden beneficiar a otras provincias y a nosotros no nos están teniendo en cuenta, sí lo reclamamos. ¿Ruta 34? Ese está incorporado. Pero está medio demorado el proyecto ese, ¿no? No está, digamos, ya se está trabajando sobre eso, pero lo que pasa es que todavía lleva algo de tiempo, pero eso en cualquier momento sale. Lo meto en los últimos minutos que tenemos en el tema estrictamente electoral. Dentro de escasamente 10 días son las primeras elecciones paso para la renovación parlamentaria. ¿Cuál es el balance que está haciendo usted de cómo está marchando esta campaña? Nosotros estamos muy convencidos, ¿sí?, de que nos va a ir muy bien en estas elecciones, lo cual no significa que estemos confiados totalmente, ¿sí? Para eso nosotros seguimos trabajando porque necesitamos que la gente siga confiando en Cambiemos y principalmente en Gerardo Morales, ¿sí?, que encabeza todo este cambio en la provincia, que sigan confiando porque Jujuy va por un camino correcto, vamos por un buen camino, pero necesitamos que cada uno de los jujeños haga su aporte su granito de arena en este cambio para que podamos sacar a Jujuy adelante. Necesita Jujuy también, más allá de lo que es las energías renovables, etcétera, etcétera, necesita algunos otros cambios, como por ejemplo adaptar la constitución de la provincia a los tiempos más modernos, poner un instituto como el Consejo de la Magistratura o un Consejo Económico-Social. ¿Eso está en la agenda del gobierno, de la agenda de Cambia Jujuy? Estos temas centrales y medulares que hacen a una mayor calidad democrática, republicana. Nosotros vamos a realizar todos los cambios, como te dije, todos los cambios que sean necesarios, ¿sí?, para sacar adelante al jujeño en sí y a la provincia de Jujuy. Todos aquellos cambios que se sumen, ¿sí?, y que beneficien a nuestra provincia, lo vamos a poner en agenda, porque es prioridad, ¿sí?, hoy satisfacer todas las necesidades de los jujeños y sobre todo sacar una provincia adelante. ¿Cuándo vence su mandato? Este año. Ahora, el 10 de diciembre. Y es candidata en tercer término a diputada nacional. ¿Tiene expectativa de llegar o no? Y vamos a hacer todo lo posible para poder llegar. Diputada Gabriela Albornoz, muchísimas gracias por haber estado en estos extraños en la noche. Muchísimas gracias. Y a ustedes, les propongo una breve pausa y ya conversamos con Valentina Millón. Tema central, las esculturas de Lola Mora. Seguimos en Extraños de la Noche. Es arquitecta egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, actual coordinadora del Observatorio de Patrimonio y delegada nacional por Jujuy ante la Comisión Nacional de Monumentos. Es emprendedora también, tiene una marca, Maquicuna, que realiza regalos empresariales. Pero en realidad el tema de los regalos por ahora lo vamos a dejar por lo menos un ratito por el costado y vamos a hablar de cuestiones que alguna vez tuve la suerte de estar en Grecia y a una de las guías que me llevaba ahí por el Partenón le hago el comentario, ¿no? Qué orgullo debe ser para ustedes ser los dueños y tener todo esto, ¿no? Y la señora me corrige y me dice, no, dice, nosotros no somos los dueños de esto. Los dueños de esto es la humanidad. Nuestra obligación es cuidarlo. Valentina Millón, ¿cómo le va? Muchas gracias por estar acá. No, muchísimas gracias a vos por invitarme. Lola Mora, las esculturas de Lola Mora, sí, ¿son nuestras o tenemos la obligación de cuidarlas porque forma parte del patrimonio de todos los argentinos? Tenemos la obligación de cuidarlas porque son nuestras y aparte son parte del patrimonio de todos los argentinos. Es la realidad. Nosotros de alguna manera tenemos la suerte de poder cuidarlas y de que formen parte de la belleza de nuestra ciudad. ¿Es la suerte, la obligación o el compromiso de tener que cuidarlas?
Yo creo que una cosa no quita la otra. Creo que por cómo se dieron las cuestiones en la historia, tenemos la suerte de que hayan llegado acá porque en ese momento específico no las querían. En Buenos Aires no las querían en el Congreso y tuvimos la suerte de que llegaran acá, a la provincia. Pero en este momento yo considero que realmente tenemos el compromiso de poder cuidarlas y de poder mantenerlas para las próximas generaciones, no solamente de los jujeños, que las valoramos como propias, sino de todo el país. ¿La estamos cuidando? En eso las estamos cuidando. La realidad es que están muy descuidadas. Esa era la pregunta. Están muy descuidadas. No están en muy buen estado. La realidad es que no están en un estado crítico. Esa es la realidad. Desde el observatorio estamos haciendo, desde principio de año, gestiones para poder hacer, antes de determinar qué acciones tomar, hacer un buen estudio completo, como nunca se hizo, de cuál es el estado real de las esculturas. No solamente el estado real en cuanto al mármol, en cuanto a su estado superficial, sino también en cuanto al estado estructural, que es sumamente importante antes, digamos, siquiera de decidir. Adentro, ¿no? Claro, si no existen microfisuras internas, si no existe la posibilidad de algún tipo de fractura, porque la realidad es que las esculturas fueron trasladadas hace ya muchísimos años, a principios de siglo, fueron trasladadas y los leones, por ejemplo, una vez que llegaron a Jujuy, fueron trasladados en el transcurso del tiempo, creo que 5 o 6 veces, si no me equivoco. Hasta Ciudad de Nieva. Hasta que llegaron a Ciudad de Nieva, que es donde se quedaron. Pero la realidad es que también fueron trasladadas en condiciones que hoy por hoy, con la tecnología que tenemos, vemos como bárbaras. Las condiciones de traslado del siglo XIX no tienen nada que ver con las de ahora. Entonces, la realidad es que en el momento de plantear la posibilidad de trasladarlas para su resguardo, que es lo que se viene hablando ya hace varios años, que consideramos durante mucho tiempo que era una necesidad, nos pareció muy importante, antes de empezar a tomar una decisión, empezar un diálogo para tomar esa decisión, ver cuál es el estado real, ver si realmente las 6 esculturas se pueden movilizar, si las 6 están en el mismo estado de conservación. Estamos hablando de las de Casa de Gobierno. Estamos hablando de las 6 esculturas de Lola Mora, no todas. Solamente de las de Casa de Gobierno. Nosotros partimos de la base de que Lola Mora, cuando las creó 2 grupos escultóricos. 4 en la Casa. Son 4 en Casa de Gobierno. Leones. Están los leones en Ciudad de Nieva y está el trabajo. Y el trabajo ahí frente a la vieja estación. Frente a la vieja estación. Entonces, la realidad es que originariamente conformaban 2 grupos escultóricos. Por eso es que si vos, no sé si las habrás visto en algún momento con detalle a los leones, por ejemplo, tiene toda la parte trasera de un color diferente, porque los leones, cuando lo trajeron a Jujuy, al desmembrarse ese grupo escultórico y quedar como una sola pieza, tuvieron que reconstruir una parte de la nalga, porque es donde estaba apoyada la escultura que venía atrás, que era la libertad. Entonces quedó desmembrado de alguna manera. Hoy por hoy, las que se volvieron a colocar en el Congreso están nuevamente ubicadas, que son réplicas, ubicadas como las había diseñado Lola Mora. Que en su momento se las imaginó. Completos, digamos. Están los 2 grupos conformados por las 3 esculturas. 3 esculturas y 3 esculturas. Al llegar a Jujuy, se separaron. ¿Por qué se separan las esculturas esas? Fue una decisión, a ver, lo interesante es que en ese momento se la contrató a la misma Lola Mora para que haga la implantación de las esculturas en la provincia de Jujuy. Estaba en construcción Casa de Gobierno y recién se estaban empezando a diseñar los jardines de Casa de Gobierno. Entonces se consiguió traerla a Lola Mora para que pueda hacer el diseño y ella misma ubicarlas donde ella consideraba que deberían ir. Y ella decidió separarlas, me imagino yo que tiene que ver un poco con la escala, porque no es lo mismo configurar esos 2 grandes grupos escultóricos en un edificio como es el Congreso, a traerlos a una escala de Casa de Gobierno de Jujuy, que más allá que para nosotros es un edificio maravilloso, para todo el país, porque es Monumento Histórico Nacional, tiene una escala diferente. Claro, es más chico. Entonces, es mucho más chico. El acceso es diferente, no están las escalinatas, como ella se las imaginó en un momento. Entonces,
Lo que se decidió, lo que ella decidió fue instalar 4 esculturas en Casa de Gobierno. Se dice, en realidad no hay una imagen, no hay nada escrito, pero lo que se dice es que originariamente los leones estuvieron en la esquina de San Martín y Sarmiento. Cuenta la leyenda. Cuenta la leyenda. No está, la verdad que no conseguimos constatarlo a eso, pero cuenta la leyenda que en algún momento estuvo ahí. Pero de movida es imposible moverlo de Ciudad de Nieva. No es imposible moverlo de Ciudad de Nieva. ¿Cuál es el tema? Le cambio la pregunta. ¿Es conveniente? Eso es lo que no estoy segura. La realidad es que con la tecnología que contamos hoy para el traslado, en Buenos Aires están trasladando la escultura con todo su grupo escultórico de Colón con una capacidad y con unas máquinas impresionantes. Hoy por hoy tenemos la tecnología de mover la escultura con basamento y todo. El tema es que no estamos muy convencidos si realmente va a ser mejor para la escultura o va a ser perjudicial. En su momento, cuando realmente se empezó a hablar fuertemente en la necesidad de quitar las 4 esculturas de Casa de Gobierno, estábamos viviendo un tiempo diferente en Jujuy. Teníamos constantemente quema de gomas, teníamos constantemente vandalismo, teníamos constantemente una agresión muy fuerte y una falta de valoración terrible en cuanto a lo que eran esas esculturas, ¿sí? Esas obras de arte. Hoy por hoy estamos viviendo otro tiempo, estamos viviendo de alguna manera una realidad diferente y quizás lo podamos mirar desde otro ángulo. Yo creo que si estamos hablando de si se pueden o no se pueden trasladar, hoy tenemos un estudio completo hecho estructural que nos dice de qué manera se deberían trasladar en el caso de que se decida trasladar y cuáles son todos los resguardos que hay que tener. Porque de las 6 esculturas, no todas están en las mismas condiciones. ¿Por qué las daña más las esculturas? ¿Estar al aire libre, la inclemencia climática o la bomba de estruendo que le tira Aten La bomba de estruendo, absolutamente. El vandalismo es lo que, porque es una acción absolutamente violenta. Vos fíjate que en todas partes del mundo las esculturas de mármol están a cielo abierto, a no ser casos específicos que hayan sufrido vandalismo o que tengan realmente una valoración tan grande que se haya tomado la decisión de resguardarla en un lugar como el David, en un lugar cerrado, para que la gente pueda verlo. No te digo que son condiciones óptimas, porque la realidad es que cada vez la atmósfera está más contaminada, es cada vez más ácido y la polución es cada vez más fuerte, pero la realidad es que nosotros tenemos que pensar en que si nosotros queremos mantener esas esculturas, antes de tomar la decisión si las vamos a trasladar o no, tenemos que tomar la decisión de hacer un tratamiento de conservación y de limpieza, hoy, ya, este año, arrancar. Nosotros comenzamos con hacer un cateo de limpieza sobre la justicia, ¿sí? Que es la que está entrando a Casa de Gobierno, a mano derecha, que para mí es la más linda. Para mí también, sí, es el rostro de la justicia, es algo maravilloso. ¿Por qué está sin venda y la balanza inclinada? Yo creo que eso habría que preguntárselo. La realidad es que habría que preguntárselo a Lola Mora. Uno puede hacer alguna especulación, sus ¿no? especulaciones. La realidad es que el simbolismo que tienen todas las esculturas es muy fuerte y es muy interesante para poder mirarlo y para poder analizarlo. Hay una imagen de la justicia que a mí me quedó grabada, fue una foto que publicó Jujuy al Momento, cuando los argentinos salimos a la calle a reclamar justicia por el caso Nisman, que en Jujuy también se hizo una marcha. Hay una foto donde venían personas y ponían una vela a los pies de la escultura de la justicia, que me pareció una imagen muy fuerte. Simbólicamente. ¿No? Simbólicamente muy fuerte, pero además, más allá del reclamo de justicia, la primera sensación que me daba era, la persona que fue y puso una vela ahí es porque siente que esa escultura le pertenece. Absolutamente. Que creo que es lo más valioso, ¿no? Absolutamente. El sentido de pertenencia. Es que eso es lo que le da también la valoración patrimonial a una escultura, a un edificio. La realidad es que simplemente y meramente por una cuestión de belleza estética, difícilmente un edificio o una escultura pueda realmente considerarse patrimonial
a no ser que la población y que la comunidad realmente la valoren, que realmente consideren que es propia, que consideren que tiene algún tipo de mensaje o algún tipo de identidad que tienen que ver con esa comunidad. Me parece que, bueno, ya está muy claro que todos los jujeños las amamos, porque más de una vez salieron a movilizarse cuando se decía que quizás se las llevaban a Buenos Aires, porque más de una vez trataron que de decir a quién llevárselas. se las quería llevar. Totalmente. A ver, a mí me parece que no está mal haber tenido la necesidad de devolverles el valor teniendo las esculturas en el Congreso, porque realmente es donde tenían que estar. Pero a esta altura de la historia, me parece que lo más inteligente, por supuesto, ya forma parte del patrimonio de los jujeños. Entonces, eso no se puede ni siquiera discutir. Pero me parece que es muy valioso también haber decidido hacer unas réplicas para poner en el edificio. De dudoso gusto, las porque réplicas, ¿no? Sí, absolutamente, pero de alguna manera también tiene que ver con revalorizar una historia, que es de todos, y que tiene que ver con una época. Ahora, con las réplicas que están ahí en los patios traseros de la Casa de Gobierno, sí. ¿No se les puede poner una lona para taparlas, algo así? Pues la verdad son muy feas, ¿no? Yo creo que sería muy interesante, ¿sabes qué? Que la gente de Jujuy pase y las mire, y las observe, no solamente a las réplicas, a las originales, que vaya y que las mire, porque lo que nosotros tenemos también es la suerte de poder tenerlas cerca. Sí. Están todas ahí nomás, entonces quizás la valoración me parece que la tiene que hacer cada uno en el hecho de poder encontrar realmente las diferencias, que no hace falta ser especialista. Ahora, ¿cuándo estima usted que en los tiempos que están manejando para ya empezar a discutir realmente si las esculturas deben ser movidas, si convienen ser movidas o no? Estamos justamente en ese tiempo, la realidad es esa, estamos en ese tiempo. La semana pasada nos llegó parte, no el 100%, pero una gran parte del estudio estructural. Tenemos todo un estudio que se hizo también desde la Comisión Nacional de Monumentos con especialistas que vinieron, que son las especialistas que estuvieron haciendo el cateo de limpieza y trabajaron con la justicia, que no la dejaron totalmente limpia, porque realmente es un trabajo muy delicado, porque hay que tener mucho cuidado con el material, de que los procesos sean suaves para no provocar porosidad extrema en el material. Me imagino que debe ser prácticamente quirúrgico trabajar. Peor que quirúrgico. La realidad es esa. Bueno, son especialistas, yo no puedo hablar demasiado del tema porque la realidad es que yo soy arquitecta y conozco mis limitaciones, pero la realidad es que ellas nos hicieron un informe completo y también nos hicieron un proyecto, que es el que estamos también ahora viendo, para hacer la restauración, un trabajo de limpieza y de conservación sobre las 6 esculturas, que es un trabajo completo que nunca se hizo en realidad. Generalmente se trabajaron de a una, y la verdad es que hace muchísimos años se viene diciendo que se va a hacer y nunca se terminó de concretar. La realidad, como lo veo yo, la discusión y la decisión sobre si se van a trasladar y si se va a hacer un museo de Lola Mora o qué es lo que va a pasar en el mediano plazo. Hay un lugar fantástico para eso. Ahí cruzando la calle, cruzando la plaza. Cruzando la plaza. El Cabildo. ¿A vos te parece? Me encanta. A ver, creo que es un edificio que también hay que ponerlo en valor. Bueno, ese es un tema en el que estamos trabajando fuertemente también. Yo desde la coordinación, y discúlpame que te quiero aclarar que al principio dijiste coordinadora del observatorio. Yo formo parte del observatorio de patrimonio, pero aparte soy coordinadora de patrimonio material en la Secretaría de Cultura, que son dos cosas diferentes, pero trabajan juntos, claro. Es la realidad. La realidad es que estamos también trabajando con el tema del Cabildo, fuertemente con la gente de arquitectura de la provincia, porque se está cayendo abajo parte de... No cayendo abajo realmente, es una manera de decir, por favor, no lo tomen a mal. No se va a derrumbar. No, de ninguna manera. El edificio es maravilloso, la construcción es maravillosa, pero la realidad es que tiene graves problemas de filtraciones por las lluvias, tiene graves problemas de filtraciones por la vegetación que fue creciendo, entonces es muy importante poder hacer un trabajo de conservación y de restauración sobre la Recoba, que es lo que estamos tratando de hacer de forma urgente, porque es un lugar donde transita la gente.
pero actualmente estamos impedidos de hacer nada porque hay un recurso desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no nos permite hacer ningún tipo de obra, ni siquiera de conservación o de restauración. Sí, hay un tema que habrá que... Claro, porque fue un centro clandestino de detención. La justicia ya está trabajando en eso, en poder liberar en principio la parte de adelante, la parte de Recoba, que ahí seguramente no van a encontrar restos, pero aparte también para tratar de agilizar y que vengan los peritos forenses que tienen que venir para hacer las excavaciones en el interior del edificio para determinar si realmente existen o no existen restos, porque es muy importante terminar con ese tema y poder avanzar. Claro, totalmente. Ahora, ¿cuál es la idea que tiene en la cabeza? ¿Hacer qué con el Cabildo? Mira, se está trabajando con un proyecto, que eso no lo llevo adelante yo, lo está llevando adelante el ente de planificación, principalmente recuperar lo que es el edificio histórico como un museo de la provincia de Jujuy, porque me parece que es muy importante y muy valioso que nosotros como jujeños tengamos un museo que realmente cuente nuestra historia, la historia de Jujuy en relación a la historia nacional, cuáles son los valores realmente que nosotros debemos mantener y debemos tener. Creo que es muy importante. La intención es, por un lado, hacer un museo y por otro lado, poder hacer una intervención en todo lo que es esa casi media manzana que significa, porque el problema es que hace año y medio, casi 2 años, que está vacío y que prácticamente no está en uso. Claro. Entonces, y eso hace que se deteriore más rápido. Absolutamente. La falta de uso de un edificio es lo que hace que se deteriore cada vez más rápido. Hay otras cosas que son hermosas en la provincia, que son las estaciones de tren. Son maravillosas. Las que van a la Quebrada, sobre todo, que son las que tuve la suerte uno tiene la suerte de pasar a cada rato por ahí. Está el proyecto del tren de la Quebrada, que va desde Volcán hasta Humahuaca. Es la primera etapa. ¿Qué van a hacer con las estaciones? La intención, el proyecto completo es desde Jujuy hasta La Quiaca. Sí. La primera etapa es hacer un tren turístico, refuncionalizar ese tramo como tren turístico desde Volcán hasta Humahuaca. Hay 2 trabajos que se están avanzando en paralelo, en los 2 estamos también nosotros involucrados enérgicamente, especialmente en el primero, que es el de restauración de los edificios de valor patrimonial. Porque la realidad es que los cuadros, en cada uno de los pueblos hay un cuadro de estación, que se llama todo el predio, en el que hay edificios históricos. La realidad es que todo lo que son los edificios del ferrocarril tienen valor como sistema, más que como edificio en sí, sino como todo lo que funcionó, todo el sistema. Los edificios son bellos. Son preciosos. Yo soy una enamorada del ferrocarril, así que no puedo ser objetiva en eso, pero la realidad es que no solo que son maravillosos, sino que son edificios de 1905, 1907, y que se mantienen en pie de una manera admirable, porque la calidad de construcción de la época también era admirable. ¿Son hechos con materiales de la zona? Son hechos con materiales de la zona y con materiales que se trajeron de Europa. Por ejemplo, todo lo que son las tejas. Claro, son ferrocarriles ingleses. Claro, son ferrocarriles ingleses. Las tejas, por ejemplo, son tejas francesas, o sea, no son la francesa de ahora, es una medida especial y particular de teja que ya no se consigue. Entonces, al momento de restaurar también hay que empezar a pensar y hay que plantear todo un proyecto en el cual necesariamente uno de los edificios de todo el sistema va a tener que servir de cantera para el resto, quizás en menor importancia. Bueno, todo ese trabajo se está haciendo para poder restaurarlo en las condiciones que necesitan. Ahora, ¿cuál es la idea? Que los edificios, cuando uno pase, los vea exactamente igual a cuando estaban en 1907. La realidad es que no los vas a poder ver de la misma manera. ¿Por qué? Porque se tienen que hacer construcciones anexas, porque los requerimientos del ferrocarril de hoy no son los mismos. Y aparte, los requerimientos de hoy tienen que ver con hacer también edificios para el turismo, también edificios que puedan acompañar a los requerimientos del lugar, que quizás una de las necesidades más importantes es hacer un museo de sitio, en el que la gente pueda comprender la riqueza del ferrocarril cuando llegó y lo importante que fue para el crecimiento de los pueblos, porque la realidad es que el ferrocarril a su paso fue modificando las características, ¿no? Sí, sí. La vida, el comercio, la vida social, la importancia de los pueblos,
a lo largo de su crecimiento, a partir que fue apareciendo el ferrocarril, fue modificando, entonces tiene muchísimo que ver con nuestra historia. Cuando hace unas semanas atrás conversamos con Pablo Rodríguez, el referente de la unidad ferroviaria, sí, y comentaba lo que habían encontrado en una estación, ¿no? Que habían sí, encontrado libros, máquinas, de todo un poco. Sí. ¿De quién es todo eso? Y eso es del ferrocarril, es de Ferrocarriles Argentinos. O sea, hay que devolvérselo. Bueno, son los Ferrocarriles Argentinos. No, en realidad eso va a quedar acá, eso no hay que devolvérselo. ¿Se inventarió todo eso? Se está inventariando, hasta donde yo tengo entendido, se está inventariando. Yo hace unos días lo pude ver y la verdad que es maravilloso, porque vos entrás y es como si el tiempo se hubiera detenido. Es como si un día hubieran cerrado la oficina y no volvieron nunca más, porque hay papeles no escritos, están nada. los sellos, hay muebles corridos, pero está todo intacto. La verdad que es maravilloso. Por eso es muy importante que todo eso pueda formar parte de un museo. Estaría hermoso sitio. vidriarlo, que no se toque más y que la gente lo pueda ver como Sería era, ¿no? maravilloso. Pero bueno, está en proceso de diseño, hay un equipo que está trabajando en todo lo que es el proyecto específico de lo que va a ser el ferrocarril turístico. Y por otro lado hay un equipo que está trabajando en la restauración específica de los edificios. Ahora, estos edificios van a ser también, como decía usted, para el turismo, pero van a tener un bar, van a tener una tienda. Van a haber no sé. actividades anexas dependiendo de cada uno de los pueblos. No va a ser lo mismo en cada uno de los pueblos. Eso no te sabría decir exactamente ahora porque lo están desarrollando. O sea, la idea es generar un complejo arquitectónico. Por supuesto. Que Desde siga la primera hasta la funcionando última. como un sistema. Claro. Que es la riqueza que tiene, que sigue funcionando como un sistema, pero que vos en cada uno de los pueblos también tengas una apropiación diferente, que puedas tener un conocimiento del fuerte de ese, o de la historia de ese pueblo. Porque me parece que es muy importante también, en el momento en el que nosotros estamos hablando de revalorizar y de refuncionalizar el ferrocarril, creo que tenemos que tener tres miradas que sí o sí son muy importantes, que es la parte social, la parte cultural y la parte económica. Tienen que estar las tres. Entonces, la apropiación de la gente del pueblo, de ese predio, también es muy importante. No solamente la apropiación del turista. Entonces, es importante que puedan existir actividades que puedan ser del uso del pueblo y también del uso del turista. Porque si no, ¿qué sentido tiene? No tiene sentido. No quiero imaginarme lo que va a ser cuando tengan que venir hasta San Salvador de Jujuy con el tren, qué van a hacer con la estación y todos los galpones, no quiero ni pensar en lo que va a ser eso. La realidad es porque que es hermosa la estación, es ¿no? Es hermosa, realmente. Es una hermosa, el edificio es bellísimo. Y todo el tramo desde Volcán hasta acá, la de León es maravillosa. No la conozco esa. Es preciosa. Lamentablemente el galpón ya no existe más, pero la realidad es que es preciosa. ¿Hay alguna más grande que otra? Sí, hay estaciones que son más grandes que otras, no son todas iguales, son bastante diferentes. ¿Cuál era más importante en tamaño? No sé si importante, quizás Volcán sea una de las más importantes, el complejo, porque ahí tenemos el depósito, ¿sí?, de las locomotoras, y en Humahuaca también. El edificio de Humahuaca, personalmente el edificio donde se guardaban las locomotoras, que hoy lamentablemente hay una feria que espero que ya dentro de poco se pueda reacondicionar y se pueda cambiar de lugar para poder utilizar el edificio del ferrocarril, es maravillosa. Toda la estructura del techo, toda la cubierta, el diseño, los portones, realmente es maravillosa. Fue criminal lo que hicieron con los ferrocarriles. Fue criminal. En todo el país, fue criminal, realmente. No sé quién me decía que la estación de tren de Pampa Blanca también es una belleza. Es una belleza. La realidad es que son todas bien diferentes, siguen a un mismo estilo. Claro, el estilo inglés de la época. Claro, siguen al mismo estilo, pero son todas diferentes. Y vas a ver que a medida que avanza, las primeras estaciones son todas de ladrillo y a medida que vamos avanzando hacia la Puna empiezan a aparecer de adobe, que es muy característico de la zona. La de La Quiaca no la conozco tampoco, por ejemplo. Es muy linda la de La Quiaca. Debe ser grande, me imagino, grande, por sí. zona de frontera. Sí. Y yo realmente creo que en el momento en que se pueda lograr tener el proyecto completo, que yo estoy segura que se va a lograr, pero la realidad es que es un trabajo arduo, es mucho trabajo porque son muchos años de abandono,
va a ser súper importante, pero muy importante para la provincia. Me quedan 3 minutos. ¿Qué es Maquicuna? Maquicuna significa hecho a mano. Y es un emprendimiento que yo inicié cuando me recibí. Cuando me recibí inicié haciendo, pero la realidad es que hace un año que cerré el taller y me fui a hacer. Está ahí, ¿no? No es que no vendí nada, está todo ahí guardado. Igual que las estaciones del ferrocarril, igual. Está cerrado y está todo adentro. ¿Se va a abrir y hace un año, no sé. Por ahora el ferrocarril por no ahora, queda tiempo. La realidad es que todo lo que es tema patrimonial ocupa el 100% de mi tiempo. Arquitecta Valentina Millón, muchísimas gracias por haber venido. Por favor, muchas gracias a vos. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado y será Dios mediante hasta el próximo jueves cuando hagamos otros Extraños en la Noche acá por Canal 2.